hermanos, que Dios los pueda bendecir a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a abrir la lección, esta trimestre que estamos aprendiendo sobre hechos, sobre la iglesia primitiva. Y ahora nos toca un tema, muy interesante, es sobre la conversión de Saulo al apóstol Pablo. Y, y bueno, para aquellos que no lo buscamos, vamos a ver, quién era Pablo. Vamos a ver en Hechos, los que tengamos nuestra Biblia, ¿qué dice Hechos 26:5? Vamos a ver quién era Pablo. Hechos 26:5. Dice, los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más estricta secta de nuestra religión he vivido, dice, fariseo. Así que este personaje, Pablo, antes de su conversión, él profesaba ser ¿qué? ¿Verdad? Y dice a la más estricta, y él en ese momento dice secta. Él le llama, interesante, años después ya de su conversión, él dice que el farisaico es una secta, ¿verdad? Pero dice que era la más estricta de la religión judía, o sea que pues era estricto y fariseo. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre otro aspecto de Saulo, más que nada para los que no lo conocemos. Eh, Vamos a ver Hechos 22, capítulo 22, versículo 3. 22:3 dice así: yo de cierto soy hombre judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, él es judío, viene de padres judíos, judío dice de nacimiento, no es una mixtura de griego con judío ni nada parecido, él es judío. Eh, pero él es de nacimiento, él nació correcto, eh, Cilicia, Tarso de Cilicia dice, ¿verdad? O sea que él de nacimiento es judío, pero él tenía ciudadanía que romana, ¿verdad? Entonces, eso a través de sus años, él lo utilizó para un bien, o sea, sacó cierta ventaja de su ciudadanía. Entonces vemos que él es de Tarso de Cilicia, judío, nacido en Tarso, o sea que él era romano, y y él estuvo enseñado por los mejores profesores. Y cuenta la historia que este Gamaliel era de uno de los más prestigiados maestros en aquella época. Vamos a ver qué otra cosa nos dice la Biblia. Ah, en Corintios, vamos a segunda de Corintios 11:22. Segunda a los Corintios 11:22. Y dice así:
soy hebreo. Digo, son hebreos, hablando de los apóstoles. Dice, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, yo también. Así que él estaba seguro, ¿verdad? Si dice que decían que los apóstoles tenían, por ser apóstoles, este, que habían sido consagrados por nuestro Señor Jesucristo y a él lo querían hacer un lado, él dice, yo soy hebreo, soy israelita y soy de la simiente de Abraham. Eh, Vamos a ver qué otra cosa nos dice, este, vamos a ver en Filipenses. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 6. Filipenses 3 del 4 al 6. Dice, aunque yo también, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces vemos que claro, él dice más adelante que eso él lo tiene ¿por qué? Por basura, cuando vino al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero este era el Pablo antes de su conversión. Claro, aquí está después de su conversión, pero esta forma de que él expresa aquí, imagínense antes de su conversión, era celoso, era, era recto en apariencia. Así que y el último versículo que busqué está en Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Y dice así. Y que adelantaba en el judaísmo, ¿ok? Él adelantaba, quiere decir que él era, eh, ¿cómo? Sí, o sea, no era exacto, era súper elevado, dice, y que adelantaba, sí, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era mucho más celoso. Imagínense ese currículo que tenía Pablo. Y porque muchos dice en el Hechos 9:15, ve, le dice Jesús a Ananías, dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento me es porque él sí fue un instrumento y muchos otros no. Porque él sí fue un instrumento si él era celoso, y él nos dice en Romanos 10 que él conocía que su pueblo era celoso, no en ciencia, o sea, pero eran celosos. Él dice que su nación, ah, sus otros hermanos judíos eran celosos en la ley. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué él sí fue escogido? Bueno, sí, correcto. Pero vemos su currículo. ¿Qué de todo lo que hemos leído de su currículo, ah,
¿cómo puedo expresar esa palabra? Eh, ¿Qué méritos hizo? Sí, ¿qué méritos hizo para poder ser un instrumento escogido de Dios, hermana? Fue por lo mismo, hermano, porque él era celoso cuando era un fariseo. Él perseguía a la iglesia porque pensaba que estaba haciendo bien, pero el Señor lo escogió porque vio su celo donde no tenía que tenerlo. Entonces el Señor le pareció bien escogerlo a él porque también Pablo iba a hacer lo mismo con la iglesia primitiva. Entonces él Ok. iba a ser celoso completamente y sí lo fue, ¿verdad? Muy bien. A ver, hermano Fidel, habías levantado la mano. Hermano, sí, eh, perdón. Sí, ¿había levantado la hermana mano? ¿No? No, perdón. Luis. Oh, nuestro hermano también levantó la mano. No había ningún mérito en Pablo. Él mismo lo dice. Cuando habla, dice, yo, si tuviera mérito, yo tengo méritos más que todos, pero ¿qué? Él lo veía que no había mérito. Dios lo llama, claro, como un instrumento escogido, como llama a cualquier otro. Pero él aceptó el llamado de Dios. O sea, hay que ver eso. O sea, porque si no sería un Dios que, entonces Dios nomás a ciertas personas las llama y a ciertas personas no. No. Tenía cualidades, claro. Como cualquier ser humano tiene cualidades, ¿sí? Pero fue por gracia de Dios que lo llamó y que él aceptó que el llamado, ¿sí? Porque si no, de otra forma él mismo lo dice, yo soy judío, esto, si tuviera de qué gloriarme, me gloriaría, pero ¿qué dice? Pero cuando vine a Cristo, ¿qué? Vi que todo eso de qué, de nada le valía, ¿sí? Entonces Dios nos llama a todos como instrumentos, sí, pero ¿en quién está la responsabilidad de decir sí o no? Nosotros En uno, aceptamos. ¿verdad? Entonces, porque había otros ahí en el Sanedrín que hacían lo mismo que Pablo, eran celosos, sí. Sí, sí. ¿Y Dios les llamó? Sí, Sí, pero no aceptaron el llamado. muy bien. Entonces, eso es lo interesante, y porque a veces muchos dicen, bueno, ¿será que Dios hace excepción de personas? Dios no hace excepción de personas. Pablo ya entra a la historia con Esteban, cuando Esteban empezó a predicar en las iglesias judías griegas, romanas y griegas, porque sabía hablar el griego. Y entonces llamaron a todos gente eminente que conocía de la palabra de Dios y todo para venir y refutar a Esteban. Y uno de esos que vino fue Saulo. Pero vemos las cosas, vemos cómo antes de su conversión él era celoso, él conocía, sabía los principios del judaísmo, pero aún con toda su sabiduría dice que no podían con la sabiduría de Esteban, porque Esteban, pues aparte de que tenía la verdad, estaba imbuido por el Espíritu Santo. Sí, Fidel. Sí, mira, Pablo tenía cualidades que los demás seres humanos no tenían. Pablo era un hombre estudioso y celoso, como él bien lo dice, y aventado, o sea, era audaz, era un elemento, ¿okay? De esos sobresalientes. Y eso Dios dijo, este me sirve. Y bien, y fue también lo grandioso de Pablo es el cambio que hace de 90 grados de ir en una dirección y regresarse para hacer el bien. Iba equivocado, pero Dios lo tornó en hacer el bien y obedecer a Dios. Y cuando obedeciera a Dios, Dios sabía que él iba a ser un elemento eficaz, porque la obra que había que hacer era grande. No era cualquier cosa ir frente a reyes y a emperadores y toda esta gente pudiente. Sí. Él tenía la capacidad para desenvolverse y hacer ese papel tan importante como el que tenemos. Tenemos la evidencia de todo lo que él escribió y todo lo que él hizo, todo lo que sufrió también, porque no le fue fácil. El mal que hizo lo tuvo que pagar. Bueno. Y feo. Bueno, bien, bien. A ver, hermano Wilmer, tiene un comentario.
Yo pienso que Dios, como dijo hermano Luis, llama a todos. Pero Dios ve algo específico en Saulo y era la fidelidad. Él era fiel, erróneamente en lo que estaba haciendo era fiel. Y eso es lo que Dios vio, porque dijo, instrumento me es este. Porque sabía que cuando conociese la verdad que iba a ser fiel en lo que conocía, en lo que iba a conocer. Por eso es que Dios hizo una gran obra en él, porque él ya sea sirviendo por ignorancia a Dios, era fiel. Y aún más cuando conociese la verdad, iba a ser fiel todavía en lo que conocía. Muy bien, sí, a ver, hermano Luis. Dice, no llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión, pero al fin su educación y sus prejuicios, ¿qué tenía? Educación, pero tenía prejuicios. Sus respetos por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le fortalecieron para, oigan, ¿para qué? Para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia, ¿de quién? De Dios, habiendo decidido plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón. Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos, ¿de quién? De Jesús. Hay que entender, tenía cualidades, sí, pero esas cualidades, ¿qué hicieron de él? ¿Un enemigo de quién? De Dios. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Ananías que instrumento me es este, era porque ya había hablado con Saulo. Y Saulo había aceptado y le había dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Antes no lo dijo. Lo dijo hasta que hubo una comunicación con él. Que Saulo entendió que con quien él estaba, ¿qué? En contra el mismo Dios. ¿Sí? Entonces vemos que no eran las cualidades de Pablo, tanto así humanas que él tenía. ¿Sí? Tenía cualidades, pero sus cualidades que estaban haciendo, ¿qué? En contra de la obra de quién? De Dios. Entonces Dios tuvo que tocarle por su gracia y decirle, hey, estás mal. Pero ¿en quién estaba aceptarlo? En Pablo. Pablo ya le pudo decir, yo no quiero nada contigo. ¿Sí o no? Pero no, le dijo, entendió quién le estaba hablando y es cuando hay esa conversión. Y es cuando Pablo entiende que todo lo que él tiene como cualidades delante de Cristo no es nada. Que él necesita, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Bien, bien, entonces está bien así como estamos hablando. No me quiero ir de cada día porque luego nunca terminamos. Así que así, aunque nos saltemos, no importa, está muy bien. Y sí, realmente había como ser humano tenía cualidades que muchos no tenían. Eso es indudable. El celo, todo lo que él tenía. Pero realmente para la obra de Dios, pues dice, vamos a buscarlo. Déjenme ver dónde lo apunté. Primera de Corintios. A ver, sí, hermano, no te vi, Abner, disculpa. Ya, ahí mismo en la parte del sábado, ¿va? Cuenta también un poco de cómo era Pablo, ¿verdad? Lo voy a leer para no equivocarme. Sí. Dice en el penúltimo párrafo, dice, cuando Cristo se reveló a Pablo y éste estuvo convencido de que estaba persiguiendo a Jesús en la persona de sus santos, aceptó la verdad tal como es Jesús. Un poder transformador se manifestó en su mente y carácter y llegó a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Recibió la verdad tan plenamente que ni la tierra ni el infierno pudieron sacudir su fe. Así es. Antes de conocer a Cristo, dice que él hacía las cosas ¿por qué? Por ignorancia. Pero después de que se convirtió, ¿verdad? Su fe como que se cimentó más en lo que él creía, porque ahora estaba viendo que, digamos, la ley de otro punto, ¿va? Tal vez él era celoso en la ley, pero no la veía con el amor que Cristo veía, ¿va? Entonces, al convertirse en él, su fe creció aún más, porque él ya tenía conocimiento, y al conocer a Jesús, pues él siguió adelante, ¿va? Sí, estamos hablando de la verdad. Entonces vamos a ver qué nos dice él en Corintios. A ver si alguien tiene Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 29, porque ahorita mi teléfono se enfrió y no quiere prender. Entonces, Primera de Corintios 1, 26 al 29. ¿Qué dice Pablo ahí?
vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzarlo a los fuertes. ¿Ven? Entonces, él cómo se consideraba antes de su conversión? Sabio, fuerte. Sí, sí, nos dice, dice, porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio. ¿Quiénes eran lo necio? Que todos decían lo necio. No son letrados, nunca estuvieron a los pies de uno de los grandes de los maestros. ¿Quién fue? Los discípulos, Pedro, Juan. O sea, ellos le llamaban eso lo necio. Y Pablo, lógico, él no se consideraba de los necios, él se consideraba exacto. Entonces, dice, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces Pablo, él sabía que definitivamente solamente Dios puede hacer una conversión de personas, o sea, sin letra, con esa sabiduría que tenían los discípulos. Ahora vamos a seguir avanzando. Perseguidor de la iglesia, ya hablamos de eso un poco. Y dice que él cuando él fue se convirtió él era un perseguidor, él había tomado una parte destacada en el juicio de Esteban, pero algo a él le molestaba. Y ese es el asunto, de lo que leyó Luis, lo que leyó nuestro hermano Abner. Él veía que Esteban no lo vio airado. Él dice que cuando lo voltearon a ver, dice que su rostro estaba iluminado como un ángel. Y vemos en la historia que uno de los rostros, cuando estuvo en presencia de Dios, bajó con el rostro iluminado. ¿Quién fue? Moisés. Entonces esa era una evidencia real de que Dios estaba aprobando lo que Esteban estaba hablando, y él vio todas estas cosas. Dice que de ahí él en su mente el Espíritu Santo empezó a trabajar, empezó a decir, oye, pues como que aquí algo está discordante, cómo se airan, cómo se enojan, y la pasividad, el amor y la humildad de estos creyentes. Después él, enfurecido, dice, iba persiguiendo, vino una persecución terrible, todos lo saben, y pero dice que él veía a esos que encarcelaba, que los hacía blasfemar, que muchos de ellos alegremente daban su vida, y él se preguntaba, bueno, ¿cómo es esto? Ellos tenían, los que se creían depositarios de la fe de Abraham, tenían ira, rencor, odio, pleitos, tenían esos instintos asesinos, y estos conversos que ellos pensaban que era herejía, eran completamente diferentes. Tenían paz, tenían amor, tenían perdón, porque a pesar de todas las cosas que ellos hacían, Esteban, ¿qué dijo? Perdónalos, ¿verdad? No incurras en ellos este pecado. Los otros que
o sea, él consentía en que mataran, no necesariamente él mató así, pero igual el consentir, el agarrarlos, el encarcelarlos, es absolutamente lo mismo, entregarlos a la muerte. Y vemos cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar en su mente, pero al final siempre iba, y cuando le preguntaba, bueno, vamos a leerlo, está en el día lunes, en el párrafo que dice de Hechos de los Apóstoles. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir lo habían inducido a dudar de la justicia y de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y los principales lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor, y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. Entonces vemos que pues como había leído Luis, él tenía prejuicios y tristemente, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo le hablaba, él cuando iba y preguntaba, oye, pues como que aquí no cuerda esto, no se me hacen herejes, no se me hacen dignos de muerte, pero aún así, al final acallaba la voz del Espíritu Santo que le hablaba, y entonces acallaba su convicción. Y yo les hice la pregunta al principio de por qué él sí fue escogido y otros no. Entonces, Pablo viene a venir a formar parte de la historia en el asunto de Esteban. Los dirigentes, aunque eran celosos también conforme a la ley, ellos conocieron a Jesús. Ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos vieron tantas cosas que Pablo no tuvo la oportunidad de ver. Él solamente escuchó de cosas que le contaron y bueno, eso fue porque cómo sí pudo el Espíritu Santo trabajar en la vida de él y cómo no pudo trabajar en el corazón de los otros dirigentes judíos. Entonces hablamos de la aceptación. Dice aquí, no, hay muchos párrafos que hablan de esto. Esto está a fin de conocerle. Dice, no importa cuán pecadora haya sido una persona, no importa cuál sea su posición, si se arrepiente y cree y va a Cristo y confía en Él como su Salvador personal, puede ser salvada hasta lo sumo. Conozco el peligro de los que rehúsan andar en la luz de Dios que Dios les trae. Atraen sobre sí terribles crisis que significa quedar abandonados a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable. La voz de Dios parece más distante y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él y se promulgó la sentencia que está en Oseas 4:17. Es dado a Efraín, es dado a ídolos, déjalo. Cuán oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su independencia. Parecería como si la insensibilidad de la muerte
estuviera en su corazón. Este es el proceso por el que pasa el alma que rechaza al Espíritu Santo. Todos tuvieron oportunidad de convertirse, de volverse tras sus pasos. Jesús y esos sacerdotes, aún Judas, si se hubiesen vuelto, ellos podían haberse vuelto si ellos querían, pero tristemente no quisieron. Dicen, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Si rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó el primer gran apóstata. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios le permite elegir. Entonces, no es algo que Dios dice, este sí lo escojo, este no lo escojo. No, Él llama a todos, pero desde uno. Ellos podían haberse vuelto, sí, pero de tanto negar y negar y negar, pues ellos decidieron el camino que al final los llevó a esa condición de estar apartados. Así que no es que no se podían haber vuelto, así como Pablo era celoso y él se volvió de sus pasos, pues todos podían haberlo hecho. Primero, pastor. Sí, interesante cuando las personas realmente a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, pues no hay nada más que hablar. Sí. El cielo es bueno, pero él lo considera malo. Así que él no va a aceptar el cielo porque él le cambió los principios. A lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, pues ya eso es un pecado. Ya eso es en contra del Espíritu de Dios. Y cuando definen lo bueno malo, no hay arrepentimiento porque él no considera necesidad de arrepentimiento. Si no es malo, es bueno. Exacto. A ver, Luis, ¿sí vas a hablar? Sí, otra cita aquí importante. Dice, después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento de manos de Satanás. ¿De quién? De Satanás. Para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliente. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de la sangre. Sí. ¿Qué dice que Pablo era instrumento de quién? De Satanás. De Satanás. Vemos cómo, aquí estamos viendo cómo trabaja Dios con el ser humano. ¿Sí? ¿Podemos ser instrumentos de Satanás en nuestra vida? Sí. Dios nos escoge a todo ser humano, a todo pecador, lo escoge para que sea ¿qué? Parte de su pueblo. ¿Sí o no? Aquí lo está dando, diciendo, pero está en uno el querer aceptar o no aceptar a Dios. Dios no hace acepción de personas, entendamos eso es lo que quiero que quede claro. Porque muchas veces aún en la iglesia se cree que Dios tiene favoritos, que Dios va a salvar a algunos porque Él quiere, y los que se van a perder son porque Dios quiere y no es así. Quien se va a perder es porque ¿qué? Porque no aceptó la invitación de ¿quién? De Dios. ¿Verdad? Dios nos llama a todos, pero en nosotros está la disposición de querer servirle o no servirle. Bien, bien. Entonces vamos a pasar a algo interesante. La visita de Ananías en el día martes. Y es interesante porque se le apareció, ¿verdad? Se le apareció en el camino. ¿Cómo iba Saulo? Él cuando dice que se levantó esa mañana y vio a Damascus y pues esa mañana se levantó, él iba con el propósito de cumplir. Se le había hecho miembro del Sanedrín, que no era cualquier cosa, o sea, como hace rato lo leyó Luis, había sido hecho miembro del Sanedrín y aparte llevaba poder, llevaba cartas para poder hacer lo que él quería
Y es interesante que cuando iba ya para Damasco, como ya casi para llegar, dice que se le apareció Jesús en una luz. Y vamos a leerlo. Vamos a Hechos. Porque ya sé, en Hechos capítulo 9. Y aquí es algo interesante. Cuando después de que cayó y todo eso, en el versículo 6. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿Por qué Dios no le dijo, o Jesús porque fue Jesús el que se le apareció? ¿Por qué Jesús no le dijo a él lo que tenía que hacer? ¿Por qué Jesús le dijo: ve, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer? ¿No? Y es interesante de que Dios, a pesar de Dios fue el que lo atrajo, ¿verdad? Porque a todos pecadores el que nos atrae es Cristo. Y tenemos un encuentro con él. Y Saulo tuvo su encuentro con Jesús. Pero sí, hermano, a ver, nuestro hermano quiere tener un comentario. Sí, hermano, muy interesante la lección de esta semana. Yo creo que camino a Damasco, como ya hemos discutido, Pablo estaba decidido, estaba convertido según su carne, no según el Espíritu de Dios. Y Dios pudo haberlo convertido allí mismo, pero usó a otra persona con el propósito de que él fuera ungido, elegido por Dios, para un propósito de evangelizar. Pero primero tenía Dios que evangelizarlo a él. Y eso fue lo que hizo. Dios usó a otra persona para imponerle las manos sobre él, pero no fue esa otra persona la que hizo el poder sobre Pablo. Fue Dios el que usó a esa persona para que hiciera la imposición de manos sobre Pablo. Bien, gracias, hermano. Bueno, es interesante porque Jesús le podía haber dicho lo que quería que él hiciera, pero él, a ver, perdón, Manuel, disculpa, no te ve. Respecto a la pregunta que hizo, aquí hay un comentario de la hermana Guay. Dice: el Señor siempre da su obra al agente humano. Aquí está la cooperación divina y humana. En esto consiste en que el hombre actúe obedeciendo la luz divina que recibe. Si Saulo hubiese dicho: Señor, no siento el mejor deseo de seguir tus órdenes específicas para alcanzar mi salvación, entonces, aunque el Señor hubiera hecho brillar 10 veces más la luz sobre Saulo, habría sido inútil. La obra del hombre es cooperar con lo divino. Bien. Es por eso que Cristo le dice a dónde se le va a decir qué hacer. Interesante también un texto que está aquí, que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si él perseguía a los cristianos, ¿y por qué dice Saulo, Saulo, por qué me sigues? Porque ellos revelaban el carácter de Cristo. Bien, entonces es interesante. Dios, sabemos que tenemos que ver bastante cosillas, a ver si podemos terminar, pero lo interesante de este día, que a mí me llamó la atención y me gustó mucho, es que
Saulo era miembro ¿de quién? Del Sanedrín. Tenía poderes, aparte de que tenía esa sabiduría que él tenía, de todo lo que ya leímos que él era al principio. Entonces, si Dios le hubiese, Jesús le hubiese dicho, hey, tú vas a hacer esto, pues interesante, Dios no lo mandó con sus antiguos, no lo mandó con sus antiguos líderes, maestros, lo mandó con el que ahora era el pueblo de Dios, su iglesia. Eso es interesante. Él era miembro del Sanedrín. Si Jesús le hubiese dicho, hey, ve y haz esto, probablemente ya después no iba a querer escuchar a Pedro o a los apóstoles. Dios ya había puesto ya había establecido una iglesia. Y la iglesia era la iglesia naciente, dirección de los discípulos. Así que eso es lo impactante de eso. Y él ya sumiso, ya habiendo encontrado con Jesús y habiendo visto esa conversión, vemos que él ya estuvo dispuesto a escuchar a los nuevos, a los nuevos dirigentes, porque ya no eran los otros dirigentes, ahora eran los apóstoles, lo cuales él antes pensaba que eso era que los desletrados, los que no sabían nada. Tengo dos y ya con eso terminamos, Luis y después nuestro hermano. Dice que Saulo tuvo que esperar ¿cuántos días? 3. ¿Para qué? El Espíritu de Profecía dice que para hacerse un autoexamen propio y humillarse. Tenía que haber eso, tiene que haber primero que un autoexamen y humillación para poder aceptar ¿quién? A Jesús. Y eso hizo Pablo. Dice que pasó 3 días haciendo el autoexamen, sí, y sabiendo. Él dudó cuando dijo, Jesús se lo encontró en el camino y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú... ¿Él dudó? No, pero por eso te digo, pero tuvo que pasar un tiempo, sí. O sea, Dios te presenta, pero tiene que haber un autoexamen para poderlo aceptar. Si Pablo no hubiera hecho el autoexamen, él hubiera seguido igual. Aquí lo dice, usa un autoexamen y tuvo que depender, dice, fíjate lo que dice, toda su esperanza y ayuda se cifraba en un Dios misericordioso. Él antes no dependía de Dios, hay que entender eso, él no dependía de Dios, él dependía de lo que él hacía, de sus obras. Y él pensaba que con sus obras él estaba ¿qué? Bien delante de Dios. Aquí tuvo que haber un autoexamen y ver que lo que él estaba haciendo ¿qué? No valía nada. Que él dependía de la misericordia de quién, de Dios, y es por eso que esperó 3 días y después ya cuando viene Ananías, ¿acepta él? Acepta, porque él ya había hecho el autoexamen y dijo, estoy mal, tengo que aceptar lo que Dios me está ¿qué? Proporcionando. Tenemos que terminar. Nuestro hermano y después Manuel, acá nuestro hermano primero y después Manuel y terminamos. Sí, hermano, es muy interesante aplicar esta lección a nuestra vida. Sí. ¿Cómo la aplicaríamos? Cuando aún el Señor le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo nosotros podemos también quizás caer como Pablo? Podemos haber muchos Pablos hoy en día también. Y el Señor quizás nos podía hasta hacer caer, vamos a decir, de rodillas. Y decirnos, ¿por qué me persigues? Dios quiere darnos y quitarnos la ceguera espiritual muchas veces que tenemos. Cuando verdaderamente el Señor nos dijo, un mandamiento nuevo os dado, que os améis los unos a los otros. En un día, en este tiempo que vivimos, vemos cómo está la cristiandad. Unos tirándose a otros, hermanos, lamentablemente. Y eso fue lo que hacía Pablo, creyendo que estaba haciendo el bien, estaba haciendo el mal, persiguiendo a Cristo.
Hermano, no podemos perseguir a nadie en este mundo. Tenemos que estar en Cristo Jesús todo el tiempo, amándonos unos a los otros. Si el hermano cayó, levantémoslo. Como Cristo hizo con Pablo, que lo levantó y lo hizo un estandarte. ¿Verdad? Y nosotros no Para la conocemos gloria de el Dios corazón. sea. Amén. Nosotros no conocemos el corazón, es Dios, ¿verdad? Hermano Manuel, gracias, hermano. Respecto a lo que dijo el hermano Luis, interesante lo que dice en el versículo 11. Dice, el Señor le dijo, refiriéndose. Sí, ¿Ah? sí, te escucho, te escucho. El Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo mientras estuvo ciego? Orando. Interesante lo que dice aquí. Qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Cuando el Salvador se le reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado, pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente el celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios. Ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley, en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido sin el Salvador, a quien había estado persiguiendo. Hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos estar experimentando en este tiempo. Aborrecimiento por nosotros mismos, de que hemos sido transgresores de la santa ley de Dios. Es interesante, ¿no? Ya para terminar, ahora que cuando él veía físicamente, estaba ciego. Y ahora que estaba ciego, veía. Es interesante. Y luego, ¿cómo tenemos que recibir a las personas que son convertidas? Cuando él llegó a Jerusalén, todos le huían. Y por el pasado que él traía. Entonces, volvemos, Dios conoce el corazón, nosotros quién somos para juzgar. Que Dios los bendiga, hermanos.